Martín Correa Luna, asesor privado, médico veterinario, va a hacer referencia, como les contaba, a la cría bovina intensiva, aportes para hacer una ganadería competitiva y sustentable. Martín, buen día y adelante. Buen día a todos, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Nosotros vamos a hablar de un planteo productivo lanzado ya hace unos cuantos años. Esto no está en condiciones experimentales ahora, sino que es algo ya probado, con más de 20 años de aplicación. Por eso me acompañan productores que van a dar un pequeño testimonio muy cortito para explicarnos por qué hacen CBI y cómo les va. Entonces, entrando de lleno, cuando nosotros vemos esta generosa y maravillosa zona del sur de Santa Fe, podemos hablar de la zona núcleo, parte de Buenos Aires, sureste de Córdoba, que antiguamente se llamaba zona maicera, núcleo maicero, que después se transformó en sojero. ¿Por qué no pensar en una ganadería mixta donde estén jugando en iguales condiciones una soja, un maíz y una ganadería de alta producción en rotación con los cultivos agrícolas? Entonces, en estos suelos clase 1, que es una capacidad impresionante, logramos altos rindes de soja y maíz. Por supuesto, también logramos pasturas de alfalfa de muy alta producción. Entonces, si tenemos mucho pasto, obviamente es para aprovecharlo con altas cargas. En este caso hablamos de 5 vacas por hectárea de pastura. Y por supuesto, aprovechando los rastrojos de cosecha gruesa. Cuando nosotros hablamos de los sistemas mixtos que había históricamente en la zona, hablamos de campos rotados, campos agrícolas rotados con ganadería, donde nosotros los llamábamos campos vivos, porque había vida humana, vida animal, vida en el suelo en forma permanente. Con la agriculturización, todo eso cambia completamente y tenemos cambios en los sistemas reales de producción con el monocultivo de soja. Eso trae consecuencias que una de las más importantes, hay varias que son ambientales, productivas, etcétera, pero una de las más importantes a mi criterio es la pérdida del capital social agropecuario. O sea, los productores, los trabajadores y los productores dejaron de trabajar, se bajaron del caballo, y eso que se pierde, ese conocimiento, es muy difícil de recuperar. Y vemos los campos transformados en taperas, porque chacras, estancias, escuelas rurales están sin vida, prácticamente abandonados. Y también las consecuencias del monocultivo, que baja la infiltración de los suelos, llegando a inundaciones de consideración sin el aumento necesario de lluvias. Entonces nosotros ya hace 20 años lanzamos este modelo productivo desde INTA Venado Tuerto, pensando que se iba a irradiar a toda la zona mixta, y no pasó eso, pasó la sojización. Y después vino la sojización nacional también en campos no agrícolas. Eso trajo una serie de situaciones que no me voy a detener por cuestiones de tiempo, que llegó hasta la liquidación del stock ganadero. Eso fue antes del 2010. Después del 2010 hay un aumento de precios ganaderos. Nosotros lanzamos nuestro modelo con 40 centavos de dólar el kilo del ternero y era competitivo con los cultivos de soja de $600. Estábamos con rindes en ese momento similares a 30 quintales de soja sin precio de los terneros. Hoy con un ternero de $3, obviamente la situación es mejor todavía. Entonces volvemos a hablar de CBI en campos agrícolas. Eso lo vamos a pasar. ¿Cómo hacer CBI? Bueno, acá tenemos que la tríada conocida por todos de alimentación, sanidad y genética. Tenemos que intensificar todos los aspectos relacionados con cada uno para lograr la intensificación. Y esto, 2 palabras. Entonces entramos. Si con esas pasturas logramos alta producción, vemos que se distribuye mensualmente aproximadamente de esa forma. Muy poco en invierno y mucho en primavera-verano.
Si a eso le aplicamos lo que la vaca cosecha a diente, alrededor de un 66%, obtenemos de lo cosechado una curva de oferta de energía que nos dan las pasturas para que esas vacas ciclen y produzcan. Si a eso lo enfrentamos con los requerimientos de una vaca, acá lo vemos si esta curva es la demanda de las vacas, la curva celeste, la otra curva es la de producción forrajera. Vemos que por un lado, en otoño-invierno, cuando las vacas están secas, con menores requerimientos, nos da un déficit. Pero cuando la vaca entra en lactancia y servicio, con pastura solamente podemos satisfacer las necesidades de 5 vacas por hectárea para que mantengan una alta producción. Los requerimientos están arriba, no nos vamos a detener. Esos son según el momento del ciclo productivo, lactancia, servicio, lo que totaliza la necesidad mensual de una vaca, de 5 vacas, y la oferta de energía que da la pastura, que son estas curvas. Entonces, si tenemos ese planteo, podemos hablar de hacer una rotación de 80% de agricultura con 20% de pasturas de alta producción para hacer CBI. En pastura base alfalfa, 2 palabras, asociadas con festuca. ¿Por qué? Porque aumenta más la producción forrajera, mejora el balance nutricional animal, la fijación biológica del nitrógeno mejora también, se aprovecha mejor con las gramíneas. Hay una recuperación de la fertilidad química y física de suelos, y años que tienen exceso de humedad, con las gramíneas nos va un poco mejor que con las alfalfas. Para hablar de forrajeras hay mucho para decir, hay que hablar de un buen asesoramiento agronómico, de la mejor implantación de las pasturas, y en el manejo de las alfalfas es importante, muy importante, porque si se manejan bien, aumenta la producción forrajera, eleva la carga animal, mejora la producción de leche, aumenta el peso al destete, que nos permite subir el peso de terminación. El déficit que hablábamos en invierno, nosotros lo podemos suplementar con maíz, por ejemplo, agregándole según las necesidades de la curva. Podemos suplementarlo con... Se trabó. Se trabó. Ahí está. Con heno, según las necesidades, se puede estimar perfectamente cuánto hace falta para cubrir ese déficit, o con silaje de maíz. De la misma forma con rastrojos, pero aquí no se habla de kilos, sino se habla de hectáreas. ¿Cuántas hectáreas? En general, nosotros siempre hablamos de, por cada hectárea de pastura, 4 hectáreas de rastrojos. De ahí surge esa rotación del 20-80. Entonces, en general, las cargas que manejamos en rastrojos son de 1 vaca por hectárea. En sanidad no voy a detenerme porque sería muy largo, pero acá tenemos que hablar de programas de salud animal bien completos, bien manejados, porque acá con el aumento de las cargas, y sobre todo de las cargas instantáneas, hace que sea más importante tener bien cuidada la sanidad. En genética y reproducción, acá obviamente tenemos que pensar que tenemos que trabajar con las razas o biotipo más conveniente a estos sistemas, o sea que tengan el frame y el biotipo carnicero que asegure los mejores precios en el mercado, que sean fértiles y precoces, para tener entores tempranos de 12 a 14 meses de edad, que se adapten, y para eso tenemos que hablar obviamente de las razas. Cualquier raza puede andar, pero las británicas generalmente son las que mejor responden a todas estas consignas. En el manejo, el factor humano es esencial acá, porque acá la capacitación que tienen que tener es más importante que los sistemas convencionales, porque tiene que estar capacitado para manejar altas cargas, para manejar alfalfas, empaste, partos, enfermedades, para lograr que la educación CBI del rodeo. El rodeo nace, vive, se reproduce y muere también en este sistema. Como indicadores productivos, a mí me gusta mostrar rápidamente, cuando hablamos de preñez, parición y destete, nosotros vemos que normalmente se le presta mucha atención
a las preñadas no paridas, que serían las amarillas, el porcentaje, o las paridas no destetadas, las verdes, pero las que son más importantes generalmente son las no preñadas. Esa es lo que se lleva normalmente en la mayor parte de la torta. En un caso de preñez muy elevada, ¿qué pasa eso? Pasa exactamente lo mismo, porque disminuyen todas las otras causas, pero sigue participando mucho las vacas no preñadas. Y esto se presenta muy bien en el viejo trabajo de Trenkley y Wilhelm, donde fertilidad explica cabezas vendidas, índice de crecimiento, peso al destete y características de carcasa, precio de venta o calidad. Ahora fíjese cómo participan cada una de ellas. Mientras el precio de venta, que a veces le asignamos, que es el que define la rentabilidad, participa con un valor 1, fíjense que el peso al destete explica el doble la rentabilidad. Y la cantidad, o sea, la fertilidad, explica 10 veces más la rentabilidad que las otras características. En fertilidad, por supuesto, preñeces cortas, servicios cortos, en toro precoz, y si tenemos vaquillonas melliceras, obviamente eso mejora más todavía. Este viejo trabajo del CIRO de Australia dice que la carga animal y la eficiencia de producción son la base de un sistema de manejo sostenido capaz de responder a las amenazas de la reducción de los precios y la sequía, totalmente en línea con el planteo nuestro. Es así que con el tiempo se armaron grupos, cada uno de estos son los productores, el grupo CBI original, el primer grupo de productores con el cual manejamos, con el cual mantuvimos reuniones, no solo técnicas, sino de otro tipo, y los datos de este grupo en promedio estaban manejando esta situación y todos estaban aproximando a lo que estamos hablando, 5 vacas por hectárea de pastura, una de rastrojo, 88 de preñez y 16. Con el tiempo se fueron armando más grupos CBI que fuimos manejando desde el INTA de Venado y con eso trabajamos durante 20 años. Resultados económicos, rápidamente. Si esto es un CBI, las líneas verdes son la pastura y la colorada es la demanda. Si acá tenemos rastrojos, ese bache de rastrojos, con rastrojos nos da un margen bruto de $1.400 por hectárea. Si en lugar de usar rastrojos usamos grano de maíz, el margen sigue siendo interesante de $997 por hectárea. Si usamos senos, el margen es parecido, un poquito más, $1.007, y si usamos silaje de maíz, es un poco más alto. Todo esto era antes que se hicieran los cultivos de cobertura, que en este año probamos, hace muchos años, hacer al principio solamente 50 hectáreas, 50% de la superficie, perdón, de soja, y con eso, solamente con eso, logramos, si esta es una escala de condición corporal, que si antes nosotros llegamos a agosto con esta condición corporal, con un poco de avena llegamos a 6, una condición completamente diferente. Por supuesto, no había la altina, no había nada parecido, entonces un productor subió una fertilizadora para hacer siembra al voleo sobre soja. Y otro, dentro del grupo CBI, subió a la pobre fertilizadora allá arriba, en esta plataforma, para hacer siembra al voleo de avena sobre maíz. Eso nos da otro margen. Entonces nosotros llegamos normalmente, o buscamos llegar, a sojas para cosecha con una avena ya nacida, de manera que cuando se cosecha ya queda el rastrojo y queda la avena lista en condiciones de ser pastoreada. Entonces antes tenía rastrojos de estas características y la vaca de ese estado, y hoy día tenemos rastrojos de estas características con vacas de otra condición corporal. Esto no se lo voy a tener, esto es una comparación que compara silaje de maíz versus rastrojo con avena, rastrojo sin avena. Esto lo tiene en el material que se le entregó a la publicación, por lo tanto no me voy a detener, es un margen bruto. Conclusiones del CBI. Es una buena complementación entre actividades, es posible y rentable hacer CBI con cargas alrededor de 5 vacas por hectárea, preñeces altas del 95%, destetes alrededor del 90%, produciendo alrededor de 1.000 kilos con márgenes brutos que andan en el orden de los 1.400 kilos. Entonces, como conclusiones finales,
La intensificación de la ganadería dependerá del convencimiento de la necesidad de productores, el trabajo con instituciones, universidades, INTA, lo que contribuirá a mejorar la sustentabilidad de los sistemas, los ingresos, mejorando el desarrollo rural. Hay poca diferencia entre obstáculos y oportunidades y los sabios son capaces de convertir ambos en ventajas. Maquiavelo. Como reflexiones, que no son mías, la Argentina es o debería ser líder mundial en producción de carne vacuna en pastoreo, marca Argentina. Y los escenarios futuros es mayor consumo de carnes por mejor calidad de vida en los próximos 25 años, adopción de agricultura conservacionista y mayor integración de producción animal con agricultura, mayormente para pequeños productores. Esto, ¿por qué no aprovechar esta demanda mundial de alimentos de calidad producidos en equilibrios con el sistema? La siembra directa y la ganadería en pastoreo nos brindan una inmejorable oportunidad, pues ambos poseen importantes sinergismos. Esto fue de un ensayo que hicimos con la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, ese es el logo, con el ingeniero Miguel Taboada, que después pasó a ser director del Instituto de Suelos de INTA, con el INTA Venado Tuerto. Son las conclusiones de un ingeniero agrónomo que solamente ve suelos, no sabe lo que es una vaca. Bueno, nada más y muchas gracias. Bueno, ahora a continuación, vamos a hablar ahí. Puesto nuevo. Vamos a hacer unos micro testimonios de productores, de gente que está haciendo esto hace muchos años, para que en 2 fotos o 3 fotos nos cuenten realmente qué. Bueno, Carlitos. Hola, buenos días. Yo les voy a preguntar a cada uno de los productores, en 2 palabras, por qué hacen CBI y algunos números, no todos, de lo que le dan los resultados de su sistema. Carlos Barbich, de... Bueno, mi nombre es Carlos Barbich, vivo en Venado Tuerto, pero tenemos un campo en Caferata y una parte en Maggiolo. Un campo familiar que tiene 71 años, 73 años ya. Y donde mamé toda una historia de vacas y agricultura, o sea, sistemas mixtos desde hace esa época que yo era apenas recién nacido. Entonces, ¿por qué yo empecé con el CBI? Era porque en un principio esta zona era una zona de trigo y de maíz, soja no había, entonces siempre existía la vaca rastrojera. Entonces era un buen complemento tener vacas en ese momento, los que querían tenerlo. Y bueno, y de a poco fui tratando de mejorar esa situación. Cuando yo me recibí de veterinario y empecé a trabajar en el campo, mejorar toda esa situación, hacerla más eficiente, y hace 25 años que empezamos a estar con este sistema y 20 concretamente con el grupo CBI. ¿Por qué lo hago? Porque yo pienso que si tengo que hablar por todas las cosas que lo hago, no me alcanza el tiempo. Voy a tratar de lo más importante, que sería que es un sistema mixto con una complementación muy importante con la agricultura, porque son socios muy, muy buenos, y cada cosa que se hace bien en la agricultura repercute en la ganadería y así de la otra manera. Entonces, me pasó, mucho lo explicó Martín, yo creo que, y muchas de las cosas por qué lo hago ya lo explicó Martín. Pero bueno, en mi caso particular puedo agregar no mucho más de lo que él dijo, pero sí me sirvió a mí para tener un campo vivo, un campo no con rastrojos muertos, ni sin pasturas y con un solo monocultivo, como la mayoría de los campos pasaba en esta zona, más cuando se empezaron a arrendar. Entonces, todo esto se fue yendo. Y para mí era importante
tener ganadería para seguir justamente con personal en el campo, con una actividad mucho más diaria que ir a ver cómo están los cultivos una vez por mes o cada 3 meses. Entonces empecé a comprobar que realmente teniendo este sistema podía mejorar en muchas cosas. Entonces, para ver qué era lo que me importaba, era el sistema que mantenía el personal en el campo, más ahora es muy importante que haya gente en el campo por un tema de seguridad, que lamentablemente todos conocemos. Me hizo ver de repente que todo lo que la vaca le aporta a la agricultura, que no se ve muchas veces en números, sino en el resultado de los cultivos que salen después de una pastura de 5 años. Entonces, ese mejoramiento de la tierra, del suelo, hace que repercuta en los rendimientos agrícolas. Entonces, todo, y pensando también un poco en el futuro, en mis hijos que están trabajando conmigo, y sobre todo en mis nietos, quiero dejarle un campo como la gente, como lo que me dejó mi abuelo a mí. Entonces quiero que eso se efectivice de alguna manera, que no es con un monocultivo ni alquilando el campo con soja, sino tratando de hacer este sistema mixto para que la cosa se concrete realmente. Y yo creo que tenemos resultados, por eso sigo después de 25 años con el CBI. Los veo en los rendimientos de la agricultura, los veo en la gente que movemos en el campo, dándole trabajo a la gente y bueno, y tratando de que esto se haga, pase de acá a las próximas generaciones. Bueno, acá Martín me muestra. Bueno, me decía Martín que los números que estuvimos haciendo ayer no sé por qué no salen, falla técnica, pero más o menos les doy una idea. Es un campo de caferata agrícola-ganadero, hay un 15% de pasturas y el resto agricultura, y con 300 vacas de cría, con un porcentaje de preñez del 92% y un destete del 89-87%. Esto sirve para decirles que si esto lo queremos hacer, hay que pensar de 90% de preñez para arriba. Para abajo ya no deja de ser negocio. Entonces, el margen bruto que estamos manejando con esos datos es de $1.000 la hectárea, 1.100 según, esto es biológico, esto es vida, no todo es cerrado, sino que hay años que son más, años que son menos. Esta vez nos acompaña más el precio de la ganadería, aunque también compite o estamos justamente compitiendo sí, con el precio de la soja y del maíz, que son muy altos. Entonces, todo eso, entre otras cosas, me sirvió para empezar hace años, por vocación, aparte como soy veterinario también me gusta hacer esto, porque si no hay pasión por la ganadería, yo les diría que directamente no empiecen. Así que bueno, por todas esas causas yo estuve con el CBI hace 25 años, sigo ahora y creo que mis hijos seguirán en este tema que dio buenos resultados. Así que bueno, muchas gracias y era cortito el testimonio mío. Bueno, muchas gracias, Carlos. Laguna Chica. Bueno, a continuación Guillermo Delgado les va a hacer la presentación del campo que manejan en Chobet. Bueno, primero que nada me presento, soy Guillermo Delgado, soy médico veterinario y a su vez productor ganadero de Chobet. Fundamentalmente, ¿por qué hago CBI? Bueno, porque justamente nosotros somos una empresa familiar que nos hicimos cargo relativamente hace poco y bueno, primero fui veterinario, después productor, entonces lo que yo quiero buscar es la eficiencia en estos campos agrícolas y justamente quiero que siga la combinación agricultura con ganadería.
Lo que les voy a plantear es el ejemplo del ciclo 21-22. Nosotros trabajamos con una carga animal en este momento de 3,93 vacas por hectárea. La producción de carne son 864 kilos de carne por hectárea. Tenemos una eficiencia de stock de 35,73%. Esto es los kilos existentes sobre los kilos producidos. Tenemos un costo de producción del kilo de ternero, son de 100 pesos, 88, y hay un margen bruto de $1.523 por hectárea. Bueno, estos son los resultados y por eso justamente hacemos cría intensiva, o sea, por eso hacemos CBI. Así que muchas gracias. A continuación, Fernando Stipovich va a hacer otro testimonio. Buenos días a todos. Antes de comenzar, le quiero agradecer a Martín por la invitación, a la gente de INTA, del IPCBA y al Colegio de Salesianos. Nosotros somos asesores con Kevin McLaughlin, mi nombre es Fernando Stipovich y trabajamos en campos de la zona. Acá le vamos a... ¿Por qué hacemos? Bueno, básicamente para tratar de hacer los sistemas sostenibles, rentables, y le vamos a mostrar concretamente un ejercicio 2020 versus 2021. Este es un campo de 850 hectáreas, donde solamente nos quedaron 52 hectáreas de pastura y se mantuvo el stock en 300 vacas de cría. Entonces eso nos obligó a aumentar la carga. ¿Por qué? Porque en el 2020 el resultado que habíamos tenido no había sido adecuado y bueno, corríamos serio riesgo de que la actividad no continuara. La siguiente, por favor. Entonces lo que hicimos fue centrarnos en el utilizar el recurso que más tenemos y que en esta zona realmente es espectacular, y que es la utilización del pasto. La siguiente. Ahí. Para ello lo que empezamos a hacer es medimos permanentemente no solo tasas de crecimiento, sino que producciones de pasto para poder asignar lo mejor posible, como también materia seca para poder mantener la condición corporal de las vacas y no desperdiciar recursos. Ahí, la siguiente, dale, hasta ahí. Bueno, como pueden ver, el ciclo 2020 y el 2021 en vacas entoradas no difiere, son 303 versus 314, pero lo que pudimos mejorar sustancialmente fue las tasas de preñez y las tasas de destete. La siguiente. Eso nos llevó a tener una producción de terneros o de kilos vendidos de terneros por hectárea de un 2020 de 6,57 versus 1.224 en 2021. La siguiente. Eso nos dio... Pásala, por favor. Oh, ahí está. Eso nos terminó dando en dólares oficiales el 2020 versus 2021, un aumento de precio de venta del ternero que nos ayudó en un 27% y un 10% bajamos los costos de producción del ternero, que el ejercicio 2021 lo cerramos en $1,98 el kilo de ternero destetado. Esos son los márgenes brutos del ejercicio 2020 versus 2021, bueno, de los $114 y la posibilidad de cerrar la actividad, bueno, pasamos a tener un margen realmente mucho más interesante para poder continuar. La siguiente. Esas son las tasas de retorno que nos piden dentro del ejercicio que hacemos con la administración, que evaluemos tasas de retorno sobre inversión y se sacan sobre egresos o costos directos o sobre ingresos. La siguiente. Y bueno, y en definitiva, ¿cómo se mejoró todo esto? Se partió del compromiso de todos, o sea, de todo y trabajando en equipo, esa fue la clave de todo esto. Capacitando al personal permanentemente y midiendo y tratando de usar el pasto de la mejor forma posible y trabajando con pasión, que es lo que nos hace felices. Bueno, nada más. Muchas gracias. Sí, está perfecto.
A continuación, Belén Morlaco va a presentar Don Atilio, que es un campo de la zona de Máximo Paz. Bueno, acá le voy a traer el testimonio de Néstor y Olga Tiberi, son productores de la zona de Máximo Paz. Su campo está a poquitos kilómetros, a 5 kilómetros al norte de Máximo Paz. Es un productor que es la tercera generación, que tiene su campo en su totalidad son 103 hectáreas, tiene más o menos entre 20 o 25 hectáreas de pasturas base alfalfas asociadas con festucas y cebadillas. El resto de la superficie es agrícola, principalmente con cultivo, hacen maíz y soja principalmente. Y este es un modelo que está en transición hacia el CBI, donde nos representa un CBI clásico, donde tú solo usas rastrojos en la temporada de otoño-invierno y mitad de primavera, y el resto pasturas base alfalfa. Tiene una carga animal de 2,7 vacas por hectárea de pastura de alfalfas, y en rastrojos maneja una carga cercana a una vaca, 0,9 vacas por hectárea de rastrojo. Realiza un destete tradicional tardío a los meses de mayo, fin de mayo, con 280 a 300 kilos de peso promedio. Tiene una producción por hectárea de pastura de 861 kilos de carne, y debido a ese alto peso de destete tiene una eficiencia cercana al 42%. Estas son imágenes tomadas ahora hace 2 o 3 días sobre rastrojos ese es uno de trigo, que tiene una muy pequeña superficie, y sino de soja. El costo del kilo producido por hectárea es cerca de 82 pesos y tiene un margen de $903 por hectárea de pastura. Esta imagen es la recría. Este sistema, como es un campo chico, tiene la recría de hembras a corral, y es un productor que realiza ciclo completo. Y lo novedoso de estos ambientes agrícolas y el potencial que en estos sistemas de cría bovina con pasturas de alta producción y con excelentes recursos, en los ciclos completos se pueden cerrar los ciclos en 12 o 13 meses con altas producciones, y la etapa de corral, en este caso es en autoconsumo, son muy cortas, de 60 días, y uno logra producciones de 400, 420 kilos de ternero producido en un plazo muy corto, y es muy notable para nuestra zona. Bueno, nada más y muchas gracias.